Hoy te voy a enseñar cómo empezar y mantener una conversación súper interesante en español con 4 pasos muy fáciles de seguir. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. Muchos de mis estudiantes me dicen que cuando por fin tienen la oportunidad de hablar con un hispanohablante, no saben qué decir, no saben cómo romper el hielo, how to break the ice. Es difícil para ellos mantener una conversación interesante y entretenida. Así que te voy a dar mi técnica con 4 pasos para tener una conversación interesante. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar, así tienes todas estas estrategias, además de ejercicios extras para practicar. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR. 4 pasos para tener una conversación interesante. Primero, vamos a hacer una pregunta. Cuando los hispanohablantes te respondan esta pregunta, vamos a pasar al siguiente paso, el paso número 2, que es reaccionar. Vamos a reaccionar a la respuesta que nos den. Después, en el paso número 3, vamos a hacer otra pregunta. Y por último, en el paso número 4, nosotros vamos a compartir una experiencia personal o una historia nuestra. Para que puedas recordar todos estos pasos fácilmente, piensa en la palabra hola de All Spanish. Hola. La H, la número 1, es para habla. Significa participa activamente en la conversación. Sería como en inglés decir engage. 2, O, la O de hola, opina. Da tu punto de vista, reacciona según lo que escuchaste. En inglés sería como react. Número 3, la L es para liga. Y aquí significa conecta lo que dijeron con otra cosa. Haz preguntas de seguimiento, lo que sería en inglés como follow up. Y la última, la A de hola, el paso número 4, aporta. Contribuye a la conversación y comparte información personal. En inglés sería como share. Estos 4 pasos están organizados en un círculo. Vamos a ir de uno al otro y al terminar el círculo, cuando completemos el círculo, llegando al paso número 4, vamos a volver a repetir el paso número 1. Veamos un ejemplo de una conversación incómoda. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cuál es tu profesión? Soy arquitecta. Ah, qué bien. Qué bien. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Genial. ¿Cómo pasar de esta conversación a esta? Hola. Oh, me encanta tu collar. Es súper original. ¿Tiene alguna historia? Oh, gracias. Sí, lo compré en Tulum, en México. ¡Qué lindo! Siempre quise conocer México. ¿Qué fue lo que más te gustó? La comida y la gente, sin duda. ¿Y tú has viajado por Latinoamérica? Sí, fui a Colombia el año pasado, probé la arepa por primera vez, son deliciosas. ¿Las probaste alguna vez? Amo las arepas, no podría vivir sin arepas. Parece sencillo porque es simple, pero no es fácil. Vamos por parte y vamos a ver cómo funciona cada paso en detalle. Empecemos con el paso número 1, la H de hola, que es habla. En este paso debes hacer una pregunta para empezar la conversación. Aquí es fundamental que tu pregunta sea interesante. Oh, me encanta tu collar, es súper original. ¿Tiene alguna historia? Queremos que la otra persona tenga interés en hablar con nosotros. Puedes preguntar cosas como ¿tienes planes para el fin de semana? ¿Te gusta viajar? ¿Qué países has visitado? ¿Qué lugar de España o Latinoamérica te gustaría conocer?
Por supuesto que estas son preguntas que hacemos después de las típicas preguntas de presentación, ¿no? De introducción, si no conoces a la persona con la que estás hablando. Ya sabes, ¿no? Las típicas preguntas de ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Etcétera. Para hacer preguntas interesantes, tienes que prestar atención al contexto en el que estás. Por ejemplo, si estás en una cafetería o en un evento, puedes preguntar algo relacionado a eso. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Has probado este café antes? ¿Qué ordenaste? Si necesitas ideas de preguntas interesantes, te recomiendo esta clase en la que compartí 100 preguntas muy buenas para usar en una conversación. Te dejo el link en la descripción. El paso número 2, la O de hola, es opina. En este paso tienes que reaccionar a la respuesta. Sí, lo compré en Tulum, en México. ¡Qué lindo! Seguramente estás pensando que este paso es bastante obvio y fácil, pero la verdad es que cuando hablamos en un idioma extranjero, gran parte de nuestra atención está enfocada en entender lo que estamos escuchando y nos olvidamos a veces de reaccionar o de hacer cosas que naturalmente hacemos en nuestras conversaciones de todos los días. Nuestra reacción es importante para que la conversación continúe y para que se sienta natural. No queremos que la otra persona piense que no estamos interesados en lo que están diciendo, que no parezca una entrevista de trabajo. Lo ideal es reaccionar de una manera positiva a lo que nos están diciendo. Especialmente en español, en nuestra cultura somos muy expresivos. Por ejemplo, si alguien te dice voy a viajar a México el próximo mes, puedes reaccionar diciendo no me digas, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué interesante! No te lo creo. ¡Buenísimo! Me encanta México, no sabes la envidia que me das. Por supuesto que tu reacción depende de lo que esté diciendo la otra persona. Si la otra persona responde algo más simple como no tengo planes para viajar a ningún lado, puedes reaccionar con alguna de estas frases como entiendo. A veces es bueno quedarse en casa y relajarse. Recuerda no exagerar en tus reacciones para que la conversación fluya de forma natural y no se sienta forzada, especialmente si no va con tu personalidad. Por supuesto, no tienes que exagerar tu reacción. Vamos con el paso número 3, liga. Y ligar significa conectar, hacer conexiones como link. Aquí tienes que hacer otra pregunta, pero no puede ser cualquier pregunta. Tiene que estar relacionada con lo que la otra persona te dijo. Siempre quise conocer México. ¿Qué fue lo que más te gustó? Este es quizás el paso más importante porque es aquí cuando tienes que hacer un pequeño esfuerzo para mantener viva la conversación. To keep the conversation going or to keep the conversation alive. Por ejemplo, si la persona mencionó que va a viajar a México, puedes preguntarle, ¿vas a viajar solo o con amigos o con tu familia? ¿Con qué aerolínea vuelas? ¿Ya tienes todo reservado? ¿Ya empezaste a empacar? ¿Qué lugares vas a visitar en México? O, por ejemplo, si no va a viajar la persona, puedes cambiar un poco el tema de conversación y preguntar, ¿prefieres quedarte en casa en vez de viajar? ¿Te gustaría viajar algún día? ¿Qué cosas te gusta hacer mientras estás en casa? Seguir haciendo preguntas va a demostrar que estás interesado realmente en lo que la otra persona tiene para decir. Y recuerda que en español es muy normal interrumpir a la otra persona mientras está hablando con preguntas que estén relacionadas para mostrar interés. En otros idiomas como en el inglés o en el alemán, tienen que esperar para que la otra persona termine de hablar para que sea tu turno de decir algo, pero en la cultura hispana y en español no es para nada así. Incluso es
casi grosero no interrumpir a la gente. Pero no siempre estamos interrumpiendo en cualquier momento. Puedes interrumpir, por ejemplo, cuando la otra persona empieza a decir ¿me entiendes? O ¿entiendes lo que te digo? Esas son señales de que puedes interrumpir con más preguntas para demostrar interés. O cuando están diciendo algo y empiezan a pensar y empiezan a estirar un poco las palabras, ahí puedes interrumpirlos con otra pregunta. Es completamente natural en español. Y el paso número 4 es aportar, de hola, aportar. Ahora es tu turno de hablar. Aquí tienes que compartir una historia o una anécdota propia. Tienes que aportar algo más que solo hacer preguntas en una conversación. ¿Y tú has viajado por Latinoamérica? Sí, fui a Colombia el año pasado, probé la arepa por primera vez, son deliciosas. Si solo te limitas a hacer preguntas y a escuchar, la conversación va a terminar siendo un interrogatorio, como en las películas de detectives, o peor, una entrevista de trabajo. Tienes que contar una historia o una experiencia tuya y esto va a ayudar a la otra persona a hacerte preguntas a ti basado en lo que has compartido o lo que has dicho. Por ejemplo, si la persona dijo que va a viajar a México, tú puedes decir, me encanta México, es un país realmente hermoso. Yo fui a Cancún el año pasado y me encantó la comida y las playas. Probablemente en este momento de la conversación la otra persona te haga alguna pregunta a ti. Y recuerda no responder con un simple sí o con un no y tampoco digas simplemente yo también. Es 1000 veces mejor que expliques tu punto de vista, que cuentes una anécdota o que compartas una historia, es decir, que elabores tu respuesta. Probé la arepa por primera vez, son deliciosas. ¿Las probaste alguna vez? Amo las arepas, no podría vivir sin arepas. Si piensas igual que la otra persona o estás de acuerdo con todo lo que dicen, en vez de decir yo también, puedes repetir la misma idea pero con tus propias palabras. Parafrasear. Por ejemplo, si la otra persona dice me gusta mucho la comida mexicana, a ti también, en vez de decir a mí también, qué aburrido, ¿no? Ese tipo de respuestas no van a mantener la conversación viva. Compáralo con esta otra respuesta. Me gusta mucho la comida mexicana, ¿a ti también? Oh, la comida mexicana es una de mis favoritas. A mí también me encanta. De hecho, voy a un restaurante mexicano todas las semanas porque los martes tienen happy hour de tacos. Lo que más me gusta son los tacos al pastor. ¿Los probaste alguna vez? Si te gusta cocinar, son muy fáciles de hacer. Si quieres, te puedo pasar la receta. ¿Ves cómo esta segunda respuesta atrapa la atención mejor? Bueno, otro consejo que quiero darte para este paso es evitar dar listas de vocabulario. Para responder si te gusta la comida mexicana, en vez de decir me gusta el tequila, las margaritas, los jarritos, la cerveza mexicana, los tacos, es mejor elegir una de estas opciones y hablar de esa opción por un ratito, por un tiempo. Por ejemplo, mucho más interesante si dices, me gusta mucho la Coca-Cola mexicana. Sé que parece cosa de locos, pero tiene un sabor muy diferente a la Coca-Cola que venden en los Estados Unidos. El sabor es diferente porque en México hacen la Coca-Cola con azúcar de caña. ¿Sabías eso? Bueno, espero que puedas ver a lo que me refiero con estos ejemplos. A veces pensamos que si decimos más palabras podemos impresionar a nuestro interlocutor con nuestro español, demostrando todas las palabras que sabemos, pero no es cierto. Lamentablemente, las listas de vocabulario no sirven para mantener una conversación interesante. Al menos que la persona específicamente te pregunte que enumeres o te pide que enumeres algo o que des varios ejemplos. Si no, vas a parecer a Bubba, el amigo de Forrest Gump, que le da una lista eterna de cómo le gusta cocinar los camarones, ¿no? El camarón es la fruta del mar.
Se pueden hacer a las brasas, hervidos, fritos, caldo de camarones, camarones empanizados, camarones al limón, camarones con pasta, sopa de camarón, estofado de camarón, ensalada de camarón. También te recomiendo que mezcles diferentes tiempos verbales para hacer que lo que estás diciendo sea más interesante. Puedes incluir verbos en el presente, en el pasado y en el futuro. Por ejemplo, a mí me gusta la comida mexicana porque cuando era pequeña tenía una vecina que era de México y siempre nos invitaba a su casa a comer. Cocinaba muy bien. A mí me gustaría aprender a cocinar como ella, pero no tengo mucho tiempo. Algún día, con suerte, tendré más tiempo para aprender. Por ahora me contento con viajar a México cada tanto. Para más truquitos de este estilo, te recomiendo que vayas a ver esta clase donde te doy 5 técnicas súper efectivas para hablar español con más fluidez. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Muy bien, esos son los 4 pasos para mantener una conversación interesante. Piensa en el acrónimo HOLA, que es hablar, opinar, ligar o linkear y aportar. Recuerda que esto es un círculo y que vamos a empezar en el paso número 1, terminar en el 4.º paso y volver a empezar con el paso número 1. Es perfectamente normal que el tema de conversación vaya cambiando. Puedes guiar la conversación y otros temas con tus preguntas también. Por ejemplo, además de México, ¿has visitado otros países? ¿Qué otras cosas te gusta hacer además de viajar? Y así puedes usar otras preguntas para ir cambiando el tema de conversación y mantener la conversación viva. En los comentarios dime cómo haces para romper el hielo, qué otras técnicas conoces para mantener viva una conversación y que no sea aburrida. ¿Te gustó la clase? Espero que sí. Dale un like si te gustó. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo semanal para mejorar tu español y también acceso a las clases grupales de conversación con nuestros profesores de España y de diferentes países en Hispanoamérica. Te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy, en esta charla que tuvimos, y espero que te haya gustado la clase. Nos vemos en los comentarios y en la próxima clase. Chao, hasta luego.